Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es lunes 26 de enero y hoy se ha consumado uno de los mayores ataques contra la libertad, en este caso religiosa, que se ha producido en nuestro país. Salva Vila, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Así es. Bien entrada la madrugada, el Ayuntamiento Socialista de Callosa de Segura ha procedido a retirar la cruz de los caídos de la plaza del Ayuntamiento, una medida que contaba con el rechazo de la mayoría de los habitantes del municipio. Es un sinvergüenza, nada más que es llegar a dividir el pueblo como lo está haciendo. Que este señor no se esperaba eso, ha tenido mucha prisa, porque ellos quieren el enfrentamiento. ¿Por qué tenían que quitar la cruz? Queremos que eso esté donde está, que es nuestra religión. Lo que estamos llegando es un enfrentamiento entre los callosinos. Está Callosa de luto. Está Callosa de luto. La lucha del pueblo ha sido ejemplar. Durante más de 400 días y noches han acampado junto a la cruz para evitar que el tripartito de extrema izquierda de su ayuntamiento se llevara la cruz. ¿Qué conmemora dicha cruz, Alba? Pues ni más ni menos que los 81 represaliados y ajusticiados por el Frente Popular durante la Guerra Civil. La cruz fue construida en 1941, hace ya 77 años, y desde agosto de 2016 no tiene ningún elemento que se vea afectado por la Ley de Memoria Histórica. Y eso es lo que hace sectaria esta decisión. No solo se borraron las referencias a José Antonio y a Franco de la base de la cruz, sino que incluso los familiares de esas 81 víctimas, cuyos nombres están grabados en el mármol, se ofrecieron para borrar esos nombres, el de sus familiares, en aras a que la cruz continuara en su sitio. Y pese a todo, el Ayuntamiento prosiguió con sus planes. Hoy la cruz ya no preside la Plaza de España de Callosa del Segura. Y una vez más, la justicia ha vuelto a demostrar su lentitud. Horas después de que se hubieran llevado la cruz, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia anunciaba medidas cautelares para paralizar la retirada de la cruz. Ver para creer. Ver para creer, sin duda, Alba. El Ayuntamiento de Socialistas, Podemos e Izquierda Unida habrá ganado esta contienda. Pero la batalla de los callosinos para defender su dignidad, su memoria y el respeto y honra de sus antepasados ya la han ganado desde hace tiempo. Repasamos el resto de la actualidad en titulares. El Tribunal Supremo se reafirma: ni Oriol Junqueras ni Jordi Sánchez van a poder asistir mañana a la celebración del pleno de investidura en el Parlamento de Cataluña. El alto tribunal ha denegado el permiso extraordinario que ambos separatistas habían solicitado. El magistrado Pablo Llarena reitera que los argumentos basados en el riesgo de reincidir en el delito eran muy altos. Las dudas que se plantean ahora es si el pleno se va a celebrar finalmente y si Carles Puigdemont va a asistir al mismo, tal y como le obliga el Tribunal Constitucional, si quiere ser investido. Ell farà el que consideri més convenient per la causa que ell defensa. I si considera que és més convenient quedar-se a fora per poder mantenir un relat, es quedarà fora. Però si ell considera que pot ser més convenient per fer petar aquesta cafetera a pressió venint aquí i fer-se detenir i fer-se empresonar, té la valentia suficient per fer-ho. 1.040.000 euros es la cifra en la que asciende la suma de comisiones ilegales de empresas que recibió CDC entre 2008 y 2013. Así lo ha cifrado la Guardia Civil en un informe que ha entregado a la Fiscalía. En la última etapa de este periodo, exactamente desde 2012, fue cuando Artur Mas lideraba la formación política. Todavía no se han producido reacciones políticas y tampoco ninguna dimisión, como si hubiera ocurrido en otros países. Y en página económica, el Gobierno abre la convocatoria para crear 4.725 plazas de empleo público. En cuanto se publique en el BOE, se abrirá un plazo de 20 días hábiles para presentar la solicitud. Por otro lado, desde Podemos planean aumentar el gasto público en 24.500 millones de euros. Una vez más, el partido de Pablo Iglesias proponiendo medidas de más y más gasto sin anunciar de dónde recortar. La justificación será probablemente aumentando los impuestos. Pensamos que una vez que estamos en el 3% del déficit y por lo tanto que se ha cumplido el criterio de Bruselas, no tiene ningún sentido seguir pisando el acelerador de una reducción. Polémica en el sector automovilístico alemán. BMW, Mercedes y Volkswagen han experimentado, según varios diarios del país, con seres humanos y monos para probar que las emisiones de los motores diésel no son tan dañinos para la salud. Estos experimentos ya han sido duramente criticados en las filas del gobierno alemán.
Es la imagen del día. Con nocturnidad y alevosía, el Ayuntamiento Socialista de Callosa de Segura, provincia de Alicante, retiraba la cruz de los caídos de la plaza de la iglesia de este ayuntamiento. Lo ha hecho en aras de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica que aprobó hace más de 10 años el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Una ley que no tiene aplicación en este caso, luego lo veremos, y que además cuenta con el rechazo mayoritario de los callosinos. Prueba de ello es la recogida de firmas que la Plataforma de Defensa de la Cruz recogió hace más de un año y que mostraban el rechazo ciudadano a la retirada de la cruz. La escultura representa a los caídos durante la Guerra Civil en manos del Frente Popular. La cruz fue construida en 1941 y hasta 2016, con el actual gobierno tripartito de Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida, no había generado ningún tipo de controversia. Tiempo de repasar cómo ha sido esta batalla por la cruz, que ha tenido varios escenarios: el político, el judicial y sobre todo el ciudadano. Decenas de ciudadanos han hecho guardia durante más de 400 días para evitar que el alcalde se llevara la cruz. Repasamos cómo ha ocurrido todo. Esta cruz que ven ha provocado estragos a más de uno en Callosa de Segura, Alicante. Este municipio de 18.000 habitantes vive sus peores días tras haberle retirado de su plaza el símbolo más característico del pueblo. Una figura religiosa levantada en 1940 en memoria de los caídos del bando nacional durante la Guerra Civil, cuya vida en la Plaza de España de Callosa tenía los días contados desde 2016. ¿Saben por qué? En marzo de 2016, el ayuntamiento tripartito del PSOE, Izquierda Unida y Podemos decidieron aplicar la Ley de Memoria Histórica y retirar la cruz, al menos empezar con los trámites. Agosto de 2016, llevan a cabo la retirada de una placa en la que se podía leer textualmente: José Antonio Primo de Rivera presente, las falanges juveniles de Franco de Lugo a los héroes falangistas de Callosa de Segura. De esta forma, al retirarlas, se acabaron las connotaciones políticas y pasó a convertirse en un mero símbolo religioso. Pero en diciembre de ese mismo año, el alcalde socialista, sin previo aviso y contra la voluntad de los vecinos, intentó retirar la cruz sin éxito porque los ciudadanos lo impidieron. Por ese motivo, Intereconomía Televisión se desplazó hasta la sala parroquial contigua a la plaza donde se encuentra la imagen, porque siempre hemos apoyado y apostado por la libertad religiosa. Desde ese momento han pasado más de 400 días donde los callosinos han hecho guardia día y noche frente a la cruz, hasta que hoy les han desalojado para llevársela. ¿A quién pertenece este terreno? Se encontraba en la misma puerta de la iglesia, pero ¿les pertenece a ellos o al ayuntamiento? ¿Qué pasará con la cruz? ¿La devolverán a su sitio? ¿Reculará este ayuntamiento de izquierda radical? Nos vamos en directo hasta Callosa de Segura y está nuestro compañero Javier Torres. Javier, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Bueno, cuéntanos, tú y Luis, nuestro compañero cámara que ha estado presente durante toda la noche, la madrugada, en ese desalojo, en esa retirada de la cruz. Cuéntanos en qué ambiente, como testigos que habéis sido, se ha vivido esta madrugada, insisto, la retirada de ese símbolo. Pues la noche de ayer fue una noche muy triste, de madrugada. Los vecinos de Callosa de Segura, un centenar de ellos, estaban aquí apostados en la Plaza de España, céntrica Plaza de España, frente a la iglesia de San Martín, para cuidar y custodiar la cruz que lleva aquí más de 7 décadas, Gonzalo, y que ayer, pues por orden del alcalde, la Guardia Civil había acordonado la zona y la grúa llegaba a poco más de las 4 de la mañana y no era capaz de quitar esa cruz hasta pasadas las 6, en torno a las 6:15 de la noche. Los callosinos, pues lógicamente vivieron esos momentos con muchísima tristeza, momentos de mucha emoción. Hubo 2 detenidos por parte de la Guardia Civil, no hubo que lamentar grandes incidentes, salvo la presencia minoritaria de un grupo de extrema izquierda, pero como decimos, el comportamiento de los vecinos del pueblo ha sido ejemplar durante toda la noche. Incluso se vivieron escenas emocionantes, incluso llegando a rezar. Y en definitiva, pues la de ayer es una jornada muy triste. 29 de enero ya aquí en el pueblo la están conociendo como el Día de la Infamia. Javier, ¿sabemos a dónde se han llevado la cruz?
Sí, la cruz está aquí en un depósito del pueblo. En cuanto la desinstalaron de aquí, de la Plaza de España, se la llevaron unas horas después, ya yo creo que de día, a las 7 o 8 de la mañana. Y el alcalde, por cierto, hay que comentar esto, Gonzalo, Alba, muy importante, hoy ha dado día libre a todos los trabajadores del ayuntamiento. El alcalde además se ha sentido indispuesto y se ha tenido que ir en una ambulancia. Esto nos lo han contado hace unos minutos vecinos del pueblo. Pues Francisco Macía, socialista, que ha sido el artífice de la retirada de esta cruz, pues hoy ni estaba ni se le esperaba. Bueno, vamos a ver las reacciones, Javier, si te parece, porque el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha ordenado la paralización de la retirada de la cruz horas después de que ya, digamos, se la hubieran llevado. La pregunta entonces es, ¿se va a restituir? ¿Dice algo, Javier, ese auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia sobre la restitución de la cruz? No dice nada al respecto. ¿Qué sabemos sobre ese auto, insisto, una vez que la cruz ya se la habían llevado de Callosa de Segura al museo que tú nos acabas de relatar? ¿Qué sabemos, Javier? Pues ha aceptado las medidas cautelares presentadas por la plataforma en defensa de la cruz. Hoy la verdad que los ánimos eran mucho mejores aquí en el pueblo. Había algo más de optimismo respecto a la jornada de ayer y entonces hoy se ha paralizado todas estas obras que tiene prevista realizar el alcalde. Va a cambiar de una manera radical la plaza, tal y como estaba concebida antes con esa cruz, y de momento el alcalde y la corporación municipal pues tendrán que esperar. No pueden seguir haciendo obras en la plaza. Por eso muchos decían, Gonzalo, que ayer el alcalde se adelantaba, era una maniobra, una estrategia bastante hábil el adelantarse a esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Javier, ¿cómo están los ciudadanos de Callosa? Entendemos que están apenados e incluso enfadados con la retirada de su símbolo religioso, ¿no? Así es, Alba. Los ánimos estaban, pues ayer especialmente encendidos, estaban muy tristes. La mayoría de los vecinos de Callosa de Segura con los que hemos podido hablar, pues obviamente no entienden por qué tienen que retirar su cruz, la cruz con la que se han hecho fotografías en la primera comunión, cuando se han ido a casar, y en definitiva por qué tienen que retirar una cruz en la que estaban inscritos y se erigió en memoria de esas 81 personas, vecinos también de este pueblo, que fueron asesinados por el Frente Popular. Si te parece, vamos a ver lo que nos han dicho los vecinos del pueblo. Pues me parece una sinrazón, porque las cosas bien hechas pueden llegar a un término sin poder llegar a dividir el pueblo como lo está haciendo. Ya empezamos a mirarnos por encima de hombros unos con otros. Confío en las leyes y pienso que los miren mirando en el bien de todos, no de unos, sino de todos. Pero ellos se escudan en la ley de memoria histórica y eso no es cierto. La ley de memoria histórica no dice que hay que quitar a las víctimas, dice que hay que homenajear a las víctimas. Por no decirle nada malo, le diré que es un sinvergüenza, nada más que eso. Esta mañana hemos llorado mucho, pero ahora tenemos un poco de esperanzas. Pues muy mal, porque hemos estado confiando al final en que la justicia, por lo menos, dictaminaría lo que era conveniente, pero es que este señor no se esperaba eso. Porque aquí estamos 401 días custodiando la cruz y dicen que es algo político y para nosotros es algo religioso, y lo hemos hecho con paz, con armonía, intentando respetarlos a ellos. Muy nerviosa de pensar por qué tenían que quitar la cruz. Aquí no hay política ninguna, ellos lo tienen que tomar como política, pero política no hay. Aquí lo ves que nadie se mueve, nadie hace daño a nadie, solamente queremos que eso esté donde está, que es nuestra religión. Una cosa mala para Callosa, muy mala, porque está Callosa de luto. La opinión de los vecinos. Muchísimas gracias, Javier. Si tienes más novedades de lo que ocurre en los aledaños de esta plaza donde está la cruz, y sobre todo si aparece el alcalde huido y se recupera de esa indisposición, incluso le puedes preguntar a ver si se atreve o se está dispuesta a atender a nuestras preguntas. Nos lo cuentas y pides paso. Gracias, Javier, y buenas noches. Seguiremos. Muchas gracias. Bueno, de alguna manera esta casa, Intereconomía Televisión, fue quien puso en el mapa mediático la polémica de la cruz de Callosa. Fue en 2016 cuando el equipo al completo del Gat al Agua, vamos a ver imágenes de ese programa, se fue hasta Callosa a hacer, como les digo, este espacio del Prime Time, nuestro programa estrella en directo.
En aquel momento los ciudadanos habían conseguido detener la decisión del alcalde de retirar la cruz de la plaza de la iglesia. Fuimos al pueblo a dar voz a todos los protagonistas de la historia, los afectados, el párroco, el alcalde socialista, etc. Nuestro objetivo último de defender la libertad, en este caso la religiosa. Acudimos a Callosa a denunciar lo que era la aplicación de una ley sectaria que enfrenta a unos ciudadanos contra otros. Y en ese programa, el presidente de esta casa, Julio Ariza, mantuvo un interesante duelo dialéctico con el alcalde socialista impulsor de la retirada de la cruz. Lo vamos a recordar. Entiendo que lleva una parte importante de su vida en este pueblo. Estoy prácticamente seguro de que usted no ha sentido la necesidad todos estos años de retirar esa cruz, ni ha supuesto en su vida diaria, ni en la de muchísimos de sus conciudadanos, ningún problema. Probablemente en el 99,99% de los conciudadanos. Seguramente usted está gobernando en este momento, no sé si en minoría o menos mayoría, pero apoyado por un grupo político extrema izquierda y extremadamente sectario en sus planteamientos políticos, como lo está demostrando en el resto de España. Me niego a calificar a mis socios de gobierno como extrema izquierda. Porque yo le digo que sus socios son de Podemos, ¿sí?, y sus socios son los de Rita Maestre, es decir, los que entran en las capillas, se desnudan, atacan a los que están en misa, es decir, y esos, alcalde, les llame usted como les llame, con esos yo no voy a ninguna parte, alcalde, y usted está en sociedad con ellos, en sociedad política. Usted los calificará como quiera. Yo no le he pedido que los califique, los he calificado yo. Yo digo que son sectarios, de extrema izquierda y además antirreligiosos. No respetan la libertad religiosa de la gente. Esa es la realidad. Usted califíquelos como quiera. No son sectarios, respetan la libertad religiosa de la gente y usted considera... Y ni mi socio de Podemos es como usted está diciendo, ni mis socios de Izquierda Unida son como usted está diciendo. ¿Le molestaba la cruz? ¿A usted le molestaba la cruz? Seguramente. ¿A usted personalmente estos años? Contésteme personalmente, por favor. ¿Le molestaba la cruz? Se lo contesto yo personalmente. ¿Le molestaba la cruz a usted? Personalmente. Este que le está hablando, en el año 2006 firmó el inicio de la plataforma por la memoria histórica de Callosa de Segura, en el año 2006. A mí no me molestan las cruces, me molesta que haya una época de nuestra historia que no hayamos sido capaces de cerrar. Bueno, regresamos a Callosa de Segura porque tenemos conexión con Luis Valdés, vicepresidente de la Plataforma en Defensa de la Cruz. Señor Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿cómo se siente? Entiendo que dolido por la retirada de la cruz, pero por otro lado satisfecho, entiendo, con la enorme participación ciudadana que durante estos meses, este año largo, ha intentado evitar su retirada, ¿no? Pues sí, hemos tenido un periodo de tiempo para nosotros bastante largo, pero gracias a Dios va dando sus frutos poco a poco. Hoy estamos más contentos, pero bueno, ayer fue un día bastante amargo, porque fue un atropello total y actuaron pues con alevosía y nocturnidad. Desgraciadamente nosotros no esperábamos nunca que un ayuntamiento creara esta alarma social indebidamente y hiciera posible que hubiera un dispositivo, a mi manera de ver y entender, exagerado. Yo respeto muchísimo a la Guardia Civil, yo desde aquí le agradezco que se hayan comportado muy bien la ciudadanía con ellos y ellos con la ciudadanía, pero me parece que el alcalde tiene que estar... Hay un cambio de papeles, es decir, nosotros que somos los que reclamamos que la cruz se quede en su sitio, pues no entendemos por qué el que tiene que mantener un orden, el que tiene que mantener a la ciudadanía tranquila y en paz, haga esto, es decir, está creando una alarma social indebida. En la semana pasada tuve yo que estar toda la semana con indagaciones y investigaciones y aclararle al señor subdelegado todas las intenciones que llevaba esta persona, que al final se pudieron abortar gracias a que el subdelegado investigó y vio que lo que nosotros le decíamos teníamos totalmente la razón. Él quería intervenir la semana pasada, el día... Sí, quería, pero vamos a ver, ¿cómo es posible, que es lo que le quería preguntar por el lío judicial, que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia haya tomado medidas cautelares y haya paralizado la retirada de la cruz una vez que la cruz, ya la había retirado el ayuntamiento? Es una cosa que no se consigue entender.
Vamos a ver, yo se lo voy a explicar en pocas palabras. El TSJ, nosotros pedimos unas medidas cautelarísimas. Esto fue en diciembre. En las medidas cautelarísimas, el TSJ nos las denegaron porque no veían la urgencia de esta solicitud. No la veían por ningún sitio. Nosotros se lo dijimos en base a unas declaraciones que el propio alcalde dijo en prensa y de forma reiterada. Entonces nos dijeron que aceptaban las cautelares, pero no las cautelarísimas. De manera que al suspendernos o al no querer el subdelegado darnos permiso para seguir concentrándonos alrededor de la cruz, pues entonces solicitamos, con esa negativa, solicitamos la aplicación otra vez de nuevo de unas medidas cautelarísimas, por así decirlo. Nos las denegaron de nuevo porque nos dijeron en ese auto que el día 31 se reunía para fallar si nos daban las cautelares el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Pero al final de esa exposición de esos motivos decían que requerían del Ayuntamiento de Callosa que comunicara por vía fax al TSJ de si aún así tenía intención de entrar el día 29 a quitar la cruz y que lo comunicara por vía fax. Bien. Entonces el alcalde, pues no sé por qué el alcalde cogió y lo comunicó in extremis. Efectivamente. Hizo esa comunicación vía fax in extremis. Bueno, total, entonces, señor Valdés. Hacerla in extremis, Pues se quedó en la bandeja de entrada del TSJ y es lo que ha pasado. Sí, despropósito judicial, intencionalidad o sectarismo político por parte del alcalde. Bueno, señor Valdés, que le agradecemos, en primer lugar, ánimo en esa lucha, en ese testimonio que han dado a toda España de luchar por sus muertos, por honrarles, por las víctimas, por su pasado, por todo lo que son. Enhorabuena por ese testimonio, porque esa batalla ya la han ganado, pese al sectarismo de algunos, en este caso del alcalde. Gracias y buenas noches. Gracias. Alba, más asuntos. Pues vamos a ver un vídeo que está circulando por internet, redes sociales y WhatsApp. En él se puede observar desde una ventana cercana a la Plaza del Pueblo cómo retiran la cruz con la que aseguran es la voz del alcalde y otras personas que la acompañan. Vean los comentarios y cómo el supuesto alcalde Silva tararea incluso el himno de Riego mientras ve cómo retiran la cruz. Enseguida vamos a intentar recuperar este vídeo en el que supuestamente desde un balcón del consistorio de Callosa de Segura, atención, el equipo de gobierno del ayuntamiento, el alcalde y su propio equipo están observando los procesos de la retirada, como les decía Alba, de esa cruz y cómo se escucha en varios momentos, como llegan incluso a silbar el himno de Riego, como incluso hay carcajadas al respecto de la retirada de la cruz y como alguno de los miembros del consistorio dice, cuidado, cuidado, no vayan a ser que algunos de los vídeos nos vean, algunos de los presentes, perdón, en esa plaza nos vean y puedan señalarles y destapar la tapadera donde estaban viendo el desalojo. Vamos a ver ese vídeo. No. Ven, que la van a cargar en el camión, ven. Ven, que está en el aire, la van a cargar en el camión. He oído el himno de Riego. Dios, qué grande. Y nos enfocan para. Cuidado, enfoca. Dios en el camión. Hazte para atrás. Ponte detrás de ellos que se ve bien. Uf, qué grande, tío. Gobierno muy grande. Es muy grande, ¿eh? Despacito, por Dios. Y ahora como la van a llevar así. No, ahora tiene que ir bajándola poco a poco. ¿La van a acostar? Sí. Cuidado, que estén enfocando. Bueno, para tener algunas claves más de todo lo que estamos hablando, tenemos en nuestro plató a José Luis Orella, que es doctor en Historia de la Universidad San Pablo CEU. Señor Orella, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, la primera pregunta que debo hacerlo es sin lugar a dudas.
¿Cómo es posible entender, cómo se entiende, que a alguien le moleste que en una cruz se recuerde a los muertos de una época de la historia de nuestro país, en este caso de España? ¿Cómo puede molestar eso a alguien? Hombre, pues sencillamente a alguien que le moleste lo que signifique la cruz. Podríamos decir un poco la respuesta un poco sencilla. O sea, ya no estaríamos hablando de cuestiones de rivalidad política, porque lógicamente estamos aludiendo a un hecho histórico, que es un hecho histórico, o sea, no es un hecho político reciente, sino es un hecho histórico del cual han pasado décadas y que incluso mis propios estudiantes son cuestiones ya de sus bisabuelos, ¿no? Entonces, podemos decir un acontecimiento que se intenta ahora actualizar y desde luego una cruz, si a alguien le molesta como símbolo religioso que es que tiene otro tipo de connotaciones. Desde luego no son las connotaciones políticas que se intentan dar porque aluden desde luego a un hecho histórico de hace décadas, ¿no? Bueno, entonces vamos a ahondar en lo que acaba de decir, porque el consistorio se ha amparado en la Ley de Memoria Histórica que aprobó en su día José Luis Rodríguez Zapatero para retirar este monumento. ¿Cómo calificaría en primer lugar, y vamos ahí a la política, esta ley socialista? ¿Cree que buscaba, digamos, la unión de los españoles, el cerrar heridas y recordar finalmente la historia de nuestro país tal y como fue, o buscaba lo contrario, profesor? Hombre, yo creo desde luego que lo que ha hecho ha sido reabrir heridas que ya estaban cerradas. O sea, solo existe una sociedad española, no existen dos comunidades, como podríamos, no sé, ver en el conflicto, por ejemplo, norirlandés con barrios separados. Ahí las nuevas generaciones, muchos de ellos no saben ni siquiera a qué lados pertenecían sus bisabuelos ni nada. O sea, son todos hijos de las familias, cada uno puede tener las ideas y ahora mismo, si iríamos incluso a la actual clase política, muchos dirigentes, incluso que son de la izquierda, proceden de gente que era del bando nacional de la derecha y viceversa, gente que milita en partidos de centro derecha resulta que proceden del mundo de la izquierda. O sea, vivimos una sociedad que vive el presente y que no tiene unas preocupaciones en ese aspecto del pasado. La cuestión de amparar y sacar la Ley de Memoria Histórica únicamente es resucitar unas heridas del pasado para argumentar o crear nuevos puntos de vista que puedan reforzar un discurso caduco, un discurso, podemos decir, con falta de vitalidad y de presentabilidad, ¿no? Entonces, ¿podríamos decir entonces que la ley de hace 10 años aproximadamente de José Luis Rodríguez Zapatero era innecesaria, que reabría unas heridas que de alguna manera estaban cerradas o que el tiempo iba a acabar de cerrar del todo? Totalmente. No es una ley que ayude, podemos decir, a la educación, que ayude a, podemos decir, a recordar un hecho, podemos decir, violento y desgraciado en la historia de España, como es que una sociedad se parta y luche por ello. Aquí lo único que se está haciendo, podemos decir, criminalizar a uno de los bandos, idealizar otro de los bandos, y no estamos en esto. Eso es un hecho histórico que pertenece a todos los españoles y que, por lo tanto, cada familia lo sabrá valorar, pero es un hecho que pertenece a la historia y no pertenece a la política. Por lo tanto, no necesita ninguna ley política, sino necesita estudios de los profesionales, que somos los historiadores. Los callosinos se han manifestado para luchar por su memoria, para respetar y honrar a sus antepasados, para defender, digamos, su dignidad. ¿Qué le parece esta reacción ciudadana, de alguna manera espontánea, aunque si bien es cierto que luego se han organizado durante más de 400 días y noches, se han organizado en torno a la cruz para evitar su retirada, su desalojo? ¿Qué le parece esta reacción ciudadana? Hombre, es una reacción normal que tiene cualquiera hacia sus ancestros, ¿no? Entonces, ellos vivieron, podemos decir, un momento muy delicado, muy vidrioso, con docenas de muertos, y los quieren recordar. Y ese recuerdo, desde luego, es un elemento educativo para que no vuelvan a suceder ese tipo de cosas. El que las personas recuerden a su familia, recuerden a sus ancestros, pero no con una cuestión de venganza, sino sencillamente de recuerdo, para que no vuelva a suceder sus acontecimientos, es totalmente natural y además es algo, podemos decir, encomiable que la gente tenga esa devoción por sus antepasados, ¿no? Vayamos a lo que exponía usted al comienzo, a ver si es una vindicación histórica, digamos, o religiosa. En marzo del 16 dio, digamos, el ayuntamiento a conocer su idea de retirar la cruz. En agosto de ese mismo año, los vecinos, digamos, la Iglesia mandó tapar las alusiones que había en la cruz a Franco, a la Falange, etcétera, etcétera. Por si eso, digamos, podía exonerarla de cumplir la ley. Pero es que además los familiares de las víctimas, meses después, dijeron, las víctimas que estaban ahí inscritas, dijeron, bueno, si el quitar o el tapar en los nombres de las víctimas de nuestros familiares que están aquí en esta cruz, digamos, ayuda o va en aras de que el ayuntamiento paralice su idea de retirar la cruz,
estamos dispuestos a que se tapen. Y pese a todos estos gestos, algunos concretos que se han consumado, el ayuntamiento ha tirado por la vía en medio y finalmente ha quitado la cruz. Son cuestiones, podemos decir, de eliminar hechos de la historia y de reescribir la historia, podemos decir, con un dogmatismo a nivel político muy fuerte. O sea, no estamos en un camino del descubrimiento de la verdad, que es un poco el papel que tenemos los historiadores, descubrir los hechos históricos e interpretarlos en el presente para no recaer o sacar por lo menos una enseñanza para el futuro, para nuestra sociedad. Esto es un ejemplo típico, podemos decir, de adoctrinamiento político, que es borrar capítulos de la historia como si nunca hubiesen sucedido, y por lo tanto con un proceso, podemos decir, de programación política. Habría que recordarles que vivimos en una democracia y por lo tanto en el respeto de las ideas de todos, que pueden ser las tuyas algunas y afines, pero otras pueden ser las contrarias y tienen el mismo derecho a expresarlas de ese modo. Y entonces en ese aspecto el borrar aspectos del pasado desde luego es una política de adoctrinamiento, no de libertad. Un par de preguntas más rápidamente, profesor. ¿Le consta que el Partido Popular durante estos 7 años, 4 de ellos con mayoría absoluta, haya hecho algo para revertir, dar marcha atrás, matizar algunos de los aspectos de esta polémica ley de memoria histórica de Zapatero? Lo digo porque a mí no me consta, no sé si usted como historiador tiene algún dato que nosotros no tengamos. Puede haber interpretaciones individuales, pero en definitiva todavía estamos viendo pues una izquierda que se siente orgullosa, podemos decir, de su pasado político, como es lógico, y un centro derecha que todavía está muy sensible a los ataques de los partidos del centro izquierda en el sentido de su relación, podemos decir, con ese pasado sociológico que puede representar el régimen anterior. Así que, por tanto, los partidos del centro derecha habitualmente lo que hacen es divorciarse de ese tipo de aspecto y no tomar ningún tipo de opinión, por lo tanto se facilita, podemos decir, el que se borren episodios de la historia exclusivamente de una dirección, ¿no? Es decir, que en estos 7 años no se ha hecho nada para ir en la dirección contraria, ¿no? Ahí está. Que la izquierda lo tiene muy claro a la hora de hacer leyes y promulgarlas, y digamos que a la derecha, al centro derecha, le cuesta más. Y por último, someramente, señor Orella, complicada la pregunta, lo digo por la brevedad de la extensión que le pido. ¿Qué hizo el Frente Popular en esa zona de Alicante exactamente, más allá de, entiendo, fusilar, masacrar a todos, incluso a religiosos, a personas que no eran de su credo, ¿no? Bueno, estamos hablando de la aplicación de la revolución y la aplicación de la revolución en un contexto de guerra civil, lo cual ¿qué significa? El exterminio del enemigo. Entonces aquí ya no estamos valorando principios de democracia ni nada, sino que cuando se implanta la revolución necesita sangre. Y la sangre y la revolución tiene un proyecto de nueva sociedad. Aquellos que no pueden ser incluidos en ese modelo de nueva sociedad van a ser eliminados. Por lo tanto, el exterminio del enemigo siempre es uno de los pasos antecesores de la creación de ese nuevo modelo de sociedad, ¿no? Don José Luis Orella, doctor en Historia por la Universidad San Pablo C. Muchísimas gracias por haber estado esta noche en este informativo y muy buenas noches. Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Hasta ahora. Quedan menos de 18 horas para que dé inicio la sesión de investidura de Carles Puigdemont, si es que esta finalmente se llega a producir. A estas horas son muchísimas las incógnitas que rodean el acto que tiene previsto celebrarse mañana martes a las 3 de la tarde. ¿Acudirá Puigdemont al Parlamento de Cataluña? Es la gran pregunta que durante toda la jornada de hoy expertos juristas en política, tanto nacional como internacional, están intentando esclarecer. Si lo hace, va a ser con la autorización o por su cuenta y riesgo. Si es así, es decir, que es por su cuenta y riesgo, ¿cómo lo hará? ¿En avión, en coche, en tren, en barco? Hoy, por si hubiera alguna duda de la tomadura de pelo que está haciendo a nuestra democracia, a nuestras instituciones, al Estado, ha subido una foto a las redes sociales en las que adjunta una fotografía de las calles aledañas del Parlamento de Cataluña, dando a entender que se encuentra por la zona listo para la jornada de mañana, con el siguiente texto: a 24 horas de la investidura, por el país, por las libertades, por nuestras instituciones, por la democracia, por la dignidad, por el futuro, por ti.
De momento lo que sí sabemos es que Puigdemont no podrá ser investido tal y como presidente del Parlamento de Cataluña a menos que acuda en persona y con permiso de un juez. Es lo que dejó claro y de qué manera el Tribunal Constitucional el pasado sábado, después de que el Consejo de Ministros pidiera impugnar la investidura del separatista. En el fallo de dicho órgano se plasma que no podrá celebrarse el debate y la votación de investidura de Puigdemont a través de medios telemáticos ni por sustitución de por otro parlamentario. No podrá procederse a la celebración de esta sesión si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión. Al mismo tiempo, también niega la delegación de voto de los independentistas fugados. Y por último, el Constitucional avisa a los miembros de la mesa a no desobedecer este fallo. Recordemos todo lo que ha sucedido desde que el gobierno de Rajoy solicitara ese informe al Consejo de Estado el pasado jueves hasta ese fallo del Constitucional el sábado bien entrada la noche. Han sido 5 días frenéticos en los que se ha dicho de todo. Ponderemos lo ocurrido. Estos son los hechos. El jueves pasado, el gobierno sufría su primer revés en la gestión jurídica de la crisis catalana. Esa mañana, Mariano Rajoy firmaba la solicitud de un informe al Consejo de Estado para que este órgano respaldase la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional la propuesta de Carles Puigdemont como candidato a la investidura en el Parlamento. Sin esperar a tener el aval del Consejo, la número 2 del Ejecutivo se apresuraba a contar su estrategia. El presidente del Gobierno ha solicitado informe al Consejo de Estado a efectos de interponer ante el Tribunal Constitucional. Esa misma tarde, tras 2 horas y media de reunión, el Consejo de Estado daba su opinión. Nadie se la esperaba. No existen fundamentos jurídicos para adoptar esta decisión. Hacía 5 años que el Consejo de Estado no daba un informe negativo al Gobierno. Mariano Rajoy decide seguir adelante sin la aprobación del Consejo. El viernes por la mañana, el Consejo de Ministros aprueba enviar la petición al Tribunal Constitucional. Como Gobierno tenemos que utilizar todos los instrumentos que la ley y la Constitución nos dan para evitar que alguien que está huido voluntariamente de la justicia, que se ha sustraído a la ley y a los tribunales, pueda de forma ilegítima ser investido y ponerse al frente de un gobierno autonómico. Llegamos al sábado. A las 3 de la tarde, con carácter de urgencia, el Alto Tribunal celebra un pleno extraordinario para determinar si admite o no el recurso del Gobierno. 4 horas más tarde ya tienen la respuesta. El Constitucional salía por la tangente, permitía la sesión de investidura de Puigdemont siempre y cuando fuera presencial, es decir, no aceptaba que fuera por Skype o que delegara en nadie su discurso, y siempre y cuando tuviera el permiso del juez Llarena. Ponía en un brete al expresidente huido y, por qué no decirlo, a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Es que no puede haber una investidura telemática y no se puede hacer ese pleno sin la presencia física del candidato. Esto coloca a Roger Torrent en la tesitura de seguir adelante e investir a Puigdemont o enfrentarse a los mismos problemas judiciales que su predecesor en el cargo, Carme Forcadell. Exactamente lo que busca el gobierno con este movimiento, obligar a Torrent a que dé un paso atrás. Bueno, ¿qué va a ocurrir mañana? La verdad es que no lo sabemos. La certeza que sí tenemos es que Puigdemont pedía este mediodía amparo para volver y gozar de inmunidad. ¿A quién se lo pedía? Al presidente del Parlamento catalán. Puigdemont se dirigía a Roger Torrent y le reclamaba 2 cosas: que se salvaguarden los derechos de todos los diputados de la Cámara y que se garantice su inmunidad. Asegura que no puede ser detenido dentro del Parlamento catalán. Última bala, sin lugar a dudas, de Puigdemont a un día de que se celebre el pleno. Última bala, como dices, Gonzalo, porque tenemos una noticia de última hora. Carles Puigdemont, el candidato de Junts per Catalunya a presidir el Parlamento, ha presentado una carta ante el Tribunal Supremo donde les amenaza y dice que no necesita ningún tipo de autorización para ser investido. Subraya su condición de diputado y dice que puede ejercer los derechos que le son inherentes sin necesidad de autorización judicial. También Junts per Catalunya ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para pedir la nulidad de la medida cautelar que impida a Carles Puigdemont ser investido a distancia. Con esta noticia de última hora tenemos que preguntarnos qué opciones tenemos entonces mañana. Está en manos de Torrent, del presidente, ahora también en manos del juez Llarena. Veremos entonces, Alba, qué 3 posibles escenarios se abren.
Así es, Gonzalo, desobedecer al Tribunal Constitucional y continuar adelante con una investidura presencial. Suspensión del Pleno o la última y menos probable, que es la celebración de la investidura con un nuevo candidato. Desobedecer al Constitucional supondría forzar la interpretación del reglamento del Parlamento que permitiera la investidura a distancia de Puigdemont. El bloque constitucionalista, Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular abandonarán el Parlamento si se produce este escenario. Atendiendo a la legalidad, el pleno de investidura debe formarse 10 días después de la elección de la mesa, es decir, como límite, como sabíamos, el 31 de enero, pero podría posponerse si así lo deciden los miembros de la mesa. Para analizar qué es lo que puede pasar mañana y sobre todo su interpretación política, tenemos conexión con Juan Arza, experto conocedor de la política catalana. Juan, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, mañana, ¿crees que va a haber o no va a haber investidura de Carles Puigdemont? Bueno, pues la lógica indicaría que no. La lógica indicaría que el presidente de la Cámara, Torrent, debería obedecer a las órdenes del Constitucional, no arriesgarse a acabar en la misma situación que Carme Forcadell, pero el independentismo ya ha demostrado en otras ocasiones su enorme capacidad de sorpresa, su audacia y su temeridad. Entonces es impredecible lo que puede ocurrir mañana. La estrategia del independentismo es poner al Estado contra las cuerdas, hacer valer su apoyo popular, que se traduce en mayorías en el Parlamento hasta las últimas consecuencias, y la esperada vuelta a la racionalidad del independentismo, la esperada vuelta al realismo del independentismo no acaba de aparecer por ninguna parte. Entonces lo que puede pasar mañana es impredecible. Señor Arza, entonces, sea la sesión de investidura, se celebre mañana o no se celebre mañana, ¿será Carles Puigdemont el candidato o habrá un plan B con un candidato diferente? Como digo, la lógica lo que indicaría es que los independentistas dispusieran de un plan B, sobre todo para no arriesgarse a algo que es importantísimo para ellos, que es conservar el poder, que es conservar pues la enorme capacidad de repartir prebendas y de repartir recursos que te da el govern de la Generalitat. Lo lógico sería que Esquerra también no le perdonara a Puigdemont la jugada que les hizo fugándose a Bruselas. Ellos están corriendo con todas las consecuencias del golpe de Estado que perpetraron a finales del año pasado y han sido los principales perjudicados de la fuga de Puigdemont. Tienen a su líder entre rejas mientras Puigdemont sigue subiendo en las encuestas y haciéndose con el liderazgo del bloque independentista desde Bruselas. Pero Esquerra Republicana ya ha demostrado en más de una ocasión su fidelidad total a los objetivos del movimiento nacionalista y, por tanto, como digo, es impredecible lo que puede ocurrir mañana y podemos asistir perfectamente a un nuevo acto de rebeldía del nacionalismo frente a las órdenes del Tribunal Constitucional. Queda clarísimo. Juan Arza, muchísimas gracias por haber dado tu opinión en este informativo y buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ver más reacciones porque quien tampoco ha querido, digamos, desvelar la táctica que va a emplear su defendido es el letrado de Puigdemont, Jaume Alonso. Asegura que el expresidente huido podría personarse en el hemiciclo catalán porque dice que tiene la valentía suficiente, pero todo son insinuaciones y nada claro de momento. Ell farà el que consideri més convenient per la causa que ell defensa. I si considera que és més convenient quedar-se a fora per poder mantenir un relat, es quedarà fora. Però si ell considera que pot ser més convenient per fer petar aquesta cafetera a pressió venint aquí i fer-se detenir i fer-se empresonar, té la valentia suficient per fer-ho. Más reacciones desde el Partido Popular. Pablo Casado ha solicitado al bloque separatista que busquen a otro candidato diferente a Puigdemont y sobre todo que sigan una hoja de ruta, dice, por la senda de la ley. Otra opción, que es que el independentismo designe a otro candidato que no esté en curso en ningún procedimiento penal y, si es posible, que no tenga la pretensión de seguir por la vía unilateral, es decir, ilegal. Bueno, ¿cómo se podría impedir que Puigdemont entrase, o no entrase, mejor dicho, en el Parlamento? A tenor de lo visto por los operativos policiales, reforzando las fronteras por tierra, mar, aire
y subsuelo, Alba. Operación Jaula, Gonzalo, para evitar que Puigdemont aparezca de incógnito en el hemiciclo catalán. Interior ha diseñado un plan para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intercepten si el presidente fugado cruza la frontera con España. El punto fuerte del dispositivo desplegado es Gerona, donde hay un centenar de agentes de la Guardia Civil, especialmente en la frontera en el municipio de La Junquera. También la Policía Nacional está en los alrededores del Parlamento. 2 patrullas por la mañana y otras 2 por la tarde. En este dispositivo especial incluso hay controles en caminos rurales. Durante todo el fin de semana han tenido lugar diversos controles en puntos diferentes. Furgonetas del cuerpo policial han detenido e inspeccionado diversos vehículos, registrando incluso los maleteros. Cada día que pasa, Puigdemont lo tiene más difícil. Ya sabemos que uno de los requisitos para que Puigdemont pueda ser presidente es que acuda al Parlamento. La segunda, que tenga la mayoría de votos, a sabiendas de que el Tribunal Constitucional ha sido claro. Los que estén huidos de la justicia no podrán votar. De ahí que algunos hayan empezado a abandonar el barco y a darse de baja como diputados, Alba. Así lo anunció el exconseller Lluís Puig a través de su perfil personal en Twitter. Mañana presento, dice, mi renuncia como diputado, consciente de que con Clara Ponsatí y Meritxell Serret hacemos un acto de dignidad por nuestro país. Junts per Catalunya y Esquerra lo saben gestionar, aunque después tuvo que rectificar porque la salida de Serret no ha sido confirmada ni por ellas mismas ni por las filas republicanas hasta esta misma tarde. Bueno, sepamos ahora quiénes son esos consejeros y saquemos, digamos, la calculadora para saber cuántas dimisiones se tienen que producir entre los consejeros huidos para que Puigdemont pueda o pudiera ser elegido finalmente presidente. Fátima García Marzano, ¿quiénes son esos consejeros? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Pues como bien habéis comentado, el primero que señaló ayer que renunciaba a su acto como diputado es Lluís Puig, quien lo hizo a través de Twitter, como hemos visto, pero a la renuncia del que fuera conseller de Cultura se unió la de Clara Ponsatí, quien estaba al frente de Consejería de Enseñanza antes de la aplicación del 155. La tercera renuncia ha llegado este lunes, de la mano de la diputada de Esquerra y exconseller de Agricultura, Meritxell Serret. Unas dimisiones que se unen, recordemos, a la del conseller de Interior, Joaquín Forn, como parte de su estrategia para poder salir de libertad y que se ha publicado exactamente hoy en el Boletín Oficial del Estado. La decisión la han tomado porque el Constitucional advirtió este sábado que ni Puigdemont ni el resto de diputados electos en Bruselas podían delegar su voto a otros parlamentarios en la sesión de investidura de mañana, como sí podrán hacer Oriol Junqueras y Jordi Sánchez en prisión provisional. Por lo que el fallo del Constitucional ha provocado que los números no salgan en el bloque independentista, como vamos a explicar a continuación. La suma de los escaños de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP da un total de 70 diputados, mientras que la suma de votos en contra de Puigdemont solo daría 65, con la suma de Ciudadanos, el PSC, el PP y Cataluña en Común, que obviamente votarían en contra de la investidura del presidente huido. Pero ¿qué ocurre? Que si a estos 70 diputados les restamos el voto de Puigdemont, de Lluís Puig, de Clara Ponsatí, de Meritxell Serret y de Toni Comín, ¿qué ocurre? Que se quedan 65 y 65, empate. Por lo tanto, han tenido que forzar a la dimisión de estos 3 exconsellers para conseguir 68, que es exactamente la mayoría absoluta del Parlamento. Gonzalo. Bueno, han quedado clarísimas. Gracias, Fátima, por haber sacado esta calculadora. Y en el colmo del delirio, 8 jueces catalanes, Alba, han creado la asociación Ágora Judicial para pedir y reclamar la libertad de los golpistas separatistas. Así es, el detonante de su nacimiento radica en su visión de la judicialización de la política y de la situación política en la región catalana. Afirman estar preocupados por la regresión de los derechos fundamentales. Los 6 de los 8 que forman esta asociación firmaron en 2014 el Manifiesto de los 33, en donde reafirmaban su apoyo a la independencia de Cataluña y a la consulta ilegal del 9 de noviembre. Incluso una de ellas, María Josep Feliu Morell, fue la misma que en 2013 y 2015 ocupó el cargo de secretaria de Relaciones con la Administración de la Justicia, es decir, la número 2 de Yerma Gordó. Que el mal llamado proceso independentista está causando una enorme fractura en la sociedad catalana lo sabemos todos. Lo que no sabíamos es que en los tertulianos a sueldo del separatismo, como Pilar Rahola, la tensión política le haría perder los papeles de manera tan clara.
Todo sucedió durante un debate en el programa Preguntas Frecuentes, presentado por Laura Rosell, que lucía una camiseta con un dibujo de la cara de Puigdemont. Su look cobró mucha importancia porque el tema a debatir era la posible llegada de este a nuestro país. La colaboradora Pilar Rahola protagonizó unos momentos muy tensos y fuera de tono con Sergio Santamaría, que fue diputado popular en Gerona entre 2012 y 2015. Vinga, tribunals. No, Vostès no senyora tenen Rahola, capacitat per guanyar amb els vots. Pilar, saps què ve ara? Saps què ve ara, Pilar? No monte número, es histrionismo. Saps què ve ara? Muy duro, señora Rahola. Conténgase, por favor. Quants alcaldes tenen? Señora Rahola. Señora Rahola, usted no tiene ninguno. Usted no tiene ninguno, señora Rahola. Prou, sisplau. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La Liga sigue igual, el Barça indiscutible líder, nueva victoria, pero la gran noticia del fin de semana es que en balonmano la selección nacional ha hecho historia. Sí, los hispanos, un nombre la verdad es que bastante emotivo para referirse a esa selección española de balonmano, que vamos a ver cómo celebraba en el vestuario su primer europeo, porque habíamos ganado ya el Mundial de balonmano, pero jamás habíamos conquistado la corona europea. Lo hicimos en Croacia, país con muchísima tradición en el balonmano, y además pasando por encima de Suecia en una grandísima segunda parte. Así que desde aquí nuestra enhorabuena a este equipazo, al de los hispanos. Pero como decías, Gonzalo, la Liga sigue y el Barcelona es protagonista. Ayer por esa victoria bastante polémica ante el Alavés y hoy por la renovación de Gerard Piqué, al que le han preguntado por bastantes temas polémicos. Primero se ha mojado sobre la posible independencia de Cataluña y ha dicho que ahora mismo, con no permitiéndose que comparezca tanto Puigdemont como Junqueras, se está violentando el deseo de la mayoría del pueblo catalán. Ojo, y también, ya en clave puramente deportiva, le han preguntado qué opina sobre esas palabras que dijo, si el español realmente es de Barcelona o de Cornellá. Bueno, pues en vez de retractarse, ha dicho esto. Este fin de semana la Peña jugaba en el Palau y es Joventut de Badalona. El español que está en Cornellá, o sea, es una obviedad. Bueno, por cierto, que hoy el diario El Mundo publicaba esto. Una exconsejera catalana habría pedido dinero al Barcelona, concretamente a Bartomeu, para que financiase el referéndum ilegal. Le habrían pedido 3,5 millones textualmente por patriotismo. Tela como sigue el referéndum, el proceso en torno al Fútbol Club Barcelona. Y hablando de millones, mucho más que 3,5. Pep Guardiola sigue rompiendo la banca. Más de 280 millones de euros se ha gastado ya solo en defensas. Vamos a recordar lo que dijo el pasado fin de semana el entrenador catalán. To have today 22 players, you need, the people don't believe it, maybe the money we don't have. So to compete at high level for competition, you need 20 top players. Today the 22 top players is so expensive, so you cannot survive. Bueno, pues Guardiola, que dice que no puede competir con otros equipos porque le falta dinero para fichar. Vamos a ver todo lo que se ha gastado solamente en defensas. Ojo que no metemos centrocampistas, porteros o delanteros. Danilo, 30 millones de euros. Stones, la temporada pasada, 55. Walker, lateral derecho, 57. Mendy, lateral zurdo, 58. Y hoy, fichaje ya oficial, Aymeric Laporte, 70 millones de euros. Pero hay muchos más fichajes. Por ejemplo, se habla de Aubameyang, que podría pasar del Borussia de Dortmund al Arsenal por 65 millones de euros. Y vamos a ver un nombre, Layún, que estaba en Sevilla, se pensaba para firmar por el Betis, pero no, va a hacerlo por el máximo rival, por el Sevilla Fútbol Club. Pero esto es toda la información al respecto del fútbol. Fichajes, que todo el mundo visite www.pelota.es para seguir enterado. Pero nos vamos a más deportes, como no puede ser de otra forma. Hay que hablar de tenis y de este hombre, Roger Federer, que ha vuelto a proclamarse campeón del Australian Open. Así posa Gonzalo Alba con su último trofeo. Bueno, fantásticas estadísticas. ¿Quién iba a decir que iba a llegar a los 20 Grand Slams, Juanma? Exacto. Y a solo 150 puntos de Nadal en esa carrera por el número 1. Bueno, gracias Juan Manuel, buenas noches. A vosotros. Alba, nos vamos. Nos vamos, volvemos mañana con más información a las 8:30. De momento les dejamos con el tiempo, tiempos modernos. Gracias por nada y a las 10 el gato al agua con más conexiones en Callosa de Segura. Por cierto, debut estelar de Fernando Paz, nuestro historiador de cabecera en tiempos modernos. Les recomiendo que no se lo pierdan. Gracias por su confianza. La información vuelve mañana a las 8:30. Que pasen buena noche. Adiós.
Recta final del mes de enero y estamos muy pendientes de la evolución de esa dana sobre las Islas Canarias. Está allí unos días estacionaria y mientras deja tiempo bastante inestable con bastantes precipitaciones. Las acumulaciones más importantes van a ser en el norte de las islas debido al viento, acumulaciones de hasta 20 milímetros en el norte de las islas. Esas acumulaciones no solo serán de lluvia sino también de nieve, y es que en las zonas más altas podemos recoger hasta 3 centímetros de nieve nueva. Avisos activos en Canarias por nieve y en otras zonas por viento, por ejemplo en el mar de Alborán, donde las rachas van a ser muy importantes en el estrecho de hasta 80 o 90 kilómetros por hora. También están activos los avisos por fenómenos costeros en estas zonas de nivel naranja. El tiempo más complicado está en Canarias y en el sur, con esos chubascos que puede haber a lo largo del día, que además podrían dejar caer algo de barro, y es que tenemos algo de polvo en suspensión. En el norte peninsular, tiempo bastante tranquilo, soleado, sin muchos cambios, algunas nubes altas en el norte y temperaturas que tampoco tienen demasiados cambios. Valores en torno a los 12-14 grados en el norte, en el centro los valores están en torno a los 15 y en el sur las temperaturas son algo más elevadas, en Sevilla hasta 19 grados. No hay muchos cambios en las temperaturas, tampoco de cara al miércoles, los valores siguen muy tranquilos y bastante suaves para el invierno. En el cielo tampoco tenemos demasiados cambios, seguimos con sol en la mitad norte, algunas nubes en el sur, ese viento en la zona del mar de Alborán, aunque irá menos, y algunos chubascos que pueden caer de madrugada dispersos en puntos de Andalucía. Sigue la complicada la zona de Ceuta con ese viento, aunque irá menos a lo largo del día, y en Canarias todavía puede llover algo en las islas más occidentales con ese viento de norte. En los próximos días empezamos febrero y llega con la llegada de un nuevo frente. Ese frente va a dejar lluvia en el norte peninsular y también algo de nieve en las zonas de montaña. De cara a los próximos días, tiempo más tranquilo, sin muchos cambios y situación que poco a poco va siendo más tranquila.